Si quieres abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 11. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo: Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Lamentablemente, en la historia de la Iglesia hemos visto que a veces se ha utilizado la teología o la reflexión sobre Dios o el estudio sobre Dios, en particular la teología sistemática, para establecer a veces escuelas, que si esta escuela piensa esto, que si esta escuela piensa lo otro, y el resultado no ha sido bueno, no está siendo bueno, porque el ser humano, cuando intenta estudiar a Dios, entre comillas lo de estudiar, pues termina por tener apreciaciones que suele llevar a un punto de dogmatismo que lo vuelve ciego hacia otros aspectos de la palabra de Dios que no son los que ha considerado. Pero hay una manera buena, bíblica, de estudiar, entre comillas, teología, o intentar conocer a Dios de forma más íntima, más personal, por medio de las Escrituras. Entonces, en esta mañana vamos a hacer teología bíblica, pero no te asustes. Y el Señor ha puesto en mi corazón, este va a ser solamente el primer mensaje, sabe Dios cuántos vendrán, no lo sé. ¿Cómo es Dios? Vamos a obviar la pregunta ¿quién es Dios? Porque si nos metemos ahí, hermanos, entonces sí que no salimos. Pero yo te voy a contestar en forma resumida, toda la cuestión tremenda de los volúmenes de estudios y de escritos sobre quién es Dios. Yo te lo voy a resolver en esta mañana de forma que lo vas a entender. ¿Quién es Dios? Dios es Dios, punto. Se acabó. No le des más vueltas. ¿Quién es Dios? Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Ahí la Biblia nos ayuda. Y tú y yo tenemos que profundizar, si ya sabemos algunas cosas, o si no las sabemos tenemos que plantarlas en nuestro espíritu de forma segura, bíblica, sin lugar a dudas, de cómo es Dios. Porque según la opinión, la imagen, la revelación que tú tengas de Dios, así va a ser tu vida. Tu vida cristiana, incluso el ministerio, nunca será algo distinto
a la imagen, a la percepción, al concepto, a la realidad que tú tengas de cómo es Dios. Y pudiera parecer sencillo, pudiera parecer que todos sabemos cómo es Dios, pero déjame decirte que no es así. Déjame decirte que aun cuando leemos la Biblia hay una operación doble que impide, que dificulta, que hace una gran batalla, un gran desafío saber cómo es Dios. Lo primero es nuestra propia carnalidad, nuestra propia ceguera. La ceguera espiritual, la carnalidad nuestra, el resultado de la tragedia del hombre de haberse rebelado contra Dios y haber apagado todo el sistema espiritual de conexión, de comunión con Dios. Ese fue el gran apagón. Ese sí que fue un gran apagón. El día que Adán se rebeló contra Dios y Eva voluntariamente, libremente se dejó engatusar por el diablo, ocurrió el gran apagón espiritual. De ahí para adelante tenemos el ser humano ciego, enfermo, corrompido, depravado, arruinado, destruido, en siniestro total. Por eso Dios mismo tuvo que encarnarse y venir y cumplir un plan de redención para poder recuperarnos para Él. Esa recuperación, ese encendido de nuevo del sistema espiritual comienza el día de nuestra conversión, cuando nacemos de nuevo, que nos permite ver y entrar al reino de Dios y nos permite venir a la comunión con Dios solo por medio, únicamente a través de Dios hecho carne, Jesucristo el Señor. Y desde ahí para adelante estamos en un proceso lento de rehabilitación, de recuperación, pero esto todavía tiene muchos limitantes. Y no solamente está el limitante que estoy mencionando interno de nuestra alma, que todavía está enferma, está destrozada, está herida, está minimizada en cuanto a lo que debería ser el modelo creado por Dios, pero tenemos otro problema, y es la actividad permanente, constante, satánica, que incide sobre nuestras vidas para tergiversar nuestra capacidad de entender y nuestro entendimiento de cómo es Dios. Así que Satanás hace un trabajo diario para, mediante la Biblia, engañarnos. Por eso lo intentó con Jesús. Intentó engañar a Jesús, intentó distorsionar el carácter y la personalidad del Padre a través de las mismas Escrituras. Mateo capítulo 4. Y por eso esto es una batalla. Y por eso tú y yo necesitamos tener conciencia cada vez que oramos, cada vez que leemos la Biblia, tenemos que tener conciencia de esta batalla. Primero, la limitación interna que nos distorsiona permanentemente el carácter, la personalidad real de Dios. Y luego el intento satánico permanente. Esta mañana tenía cerca de 1 hora de conversación con Daniel, pastor Daniel desde Huelva, y hablábamos acerca de todo este tema, de cómo Satanás ha intentado, a través de la teología, a través de las escuelas teológicas, distorsionar sobre todo la imagen de Jesucristo. Todas las herejías y todo el esfuerzo de Satanás en la historia, y sigue así, y seguirá hasta el final, es distorsionar, torcer, aunque sea un poquito, todo lo relativo
al Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque el Cristo de Dios es el único que nos puede revelar el carácter del Padre. Entonces sí es importante saber cómo es tu Dios, cómo es Él. Porque tú y yo tenemos que vivir, tenemos que servir y tenemos que morir en función de cómo es Él. Y claro, Dios es como es, y esto es un tema largo, pero el Espíritu Santo ha seleccionado para esta ocasión un aspecto fundamental, estructural, de la personalidad divina, del Dios de la Biblia, del Cristo, y es que Dios es fiel. Por cierto, es el único que queda fiel en el planeta. Dios es fiel. Es más, Dios es tan fiel Él es, que la marca que viene con el Hijo de Dios en su segunda venida gloriosa, de la cual hemos leído en Apocalipsis 19, sea eso cuando quiera. Ay, pero que el Señor viene. Olvídate de eso. No caigamos en las boberas de los hombres. No sabemos si vienen 20 años o vienen 2 siglos más. Ay, esto no aguanta. ¿Tú qué sabes? No seamos arrogantes, por Dios. No seamos arrogantes, no seamos necios. No, pues Él va a venir. Sí, Él va a venir. Él va a venir. Él va a venir en gloria. No, pero puede venir esta noche. No viene esta noche. No viene un arrebatamiento secreto, no viene. Eso es un invento de una escuela de pensamiento. Hay una sola segunda gloriosa venida de Cristo y en esa segunda gloriosa venida de Cristo seremos arrebatados. Primera Tesalonicenses 4, ahí está. Segunda Tesalonicenses 2, ahí está. Él va a venir en gloria. Sí, es una doctrina apostólica. Va a venir en gloria. Hemos leído esta mañana de cómo viene Él. Como un triunfador, como el Dios glorioso, con la gloria que tenía antes que el mundo fuese, que era toda la gloria de Dios. Va a venir a triunfar, a reinar, sí Señor. Amamos esa venida, esperamos esa venida. Sí Señor, ¿cuándo? No sabemos. Puede ser en 20 años, puede ser en 1000 años, puede ser en 500 años. No sabemos, pero sí sabemos que es real. Pero en esa segunda venida Él se presenta, el Verbo de Dios, para que no quede duda que está hablando de Cristo, el Verbo de Dios, se nos presenta como fiel y verdadero. Bueno, obviemos en este momento lo de verdadero, que Él es la verdad y verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna no es una teología, no es una iglesia, no es una religión, no es una doctrina, ni una, ni otra, ni esta tampoco. La vida eterna es Dios mismo en el Hijo. Él es el verdadero Dios encarnado y la vida eterna. Y Él es fiel. El Hijo es fiel, pero también Dios el Padre es fiel. A fin de cuentas, la razón por la que tú y yo somos convertidos, nacidos de nuevo, y estamos aquí en esta mañana es porque Dios es fiel. Por eso Pablo le recuerda a una iglesia que estaba pasando muchos problemas, que fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios quiere que tú le conozcas a Él como tu Dios fiel. No es suficiente con saber que Dios es
fiel. Tú y yo tenemos que llegar al punto de la revelación donde podemos decir en nuestro espíritu, mi Dios, o Dios para mí, sería mejor dicho así, porque lo de mi Dios suena egoísta. Dios no es tuyo, Dios es de todos. No es Padre mío, no, es Padre nuestro. Pero la revelación de que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, por supuesto, el Dios es fiel para mí. Es fiel para mí. ¿Qué significa que es fiel? Empecemos por ahí. Bueno, la palabra fiel es una palabra que significa literalmente digno de confianza. Tu Dios es el único y el más digno de tu confianza. Por eso, cuando Él nos pide que tengamos fe en Él es lógico. Él es lógico. Porque Él sabe que Él es fiel, que es fiable, que es digno de tu confianza. Y eso es lo que significa esa palabra. Dice el salmista, oh Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor. Tiene una chispa de revelación el salmista y se da cuenta de que Dios, Yahvé, Dios, el único Dios, es poderoso. Y es bueno saber que Dios es poderoso. Pero a continuación dice, tu fidelidad también te rodea. En el espíritu del salmista vino la revelación y entendió que al igual que Dios es el Dios todopoderoso, de la misma manera Dios es el Dios todo fiel. Que Él no es menos fiel que poderoso. Es igual en su naturaleza, en su carácter, en su ser divino. Él es tan fiel como poderoso. Aleluya. En otra parte el salmista dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Esto me ayuda a mí como abuelo. A ti también te puedo ayudar como padre. Los que tenéis niños pequeños. Es inevitable la pregunta, ¿cómo van a vivir en este mundo, en esta cloaca que tenemos llamada mundo? Que no necesariamente se va a poner mejor, probablemente se va a poner mucho peor. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a ser de nuestros niños? ¿Qué va a ser si Cristo tarda en venir? ¿Qué va a ser de los hijos de los hijos de los hijos de tus nietos? Porque si tú tienes una mente correcta, tú no puedes estar pensando solamente en ti y en tu artritis, con lo mala que es la artritis. Tú tienes que pensar como Dios piensa. ¿Qué de mis hijos, mis nietos, de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis tataranietos? ¿Qué va a pasar con esas generaciones? ¿Cómo van a vivir? ¿Cuántas pruebas van a tener? ¿Van a vivir de alquiler toda la vida? Si es que viven de alquiler. Si es que los gobiernos de turno no le fabrican por ahí una choza a las afueras de la ciudad y dicen, esa chocita es para ti y no tiene nada más. Como dijo un pastor este fin de semana, donde estuve compartiendo, dijo, preparémonos porque como la Agenda 2030 triunfe, tus coches y tus propiedades y tu dinero se pueden ir al garete. Y luego vas a vivir de una paguita del papá Estado, gobernado por Satanás. Bueno, yo espero que no ocurra.
Yo espero que no ocurra. Pero la pregunta está ahí. Bueno, como nunca antes, los que estamos y los que van a estar, necesitamos tener una revelación muy profunda a nuestro espíritu de que el Dios de los cielos, Yahvé el Señor, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es un Dios fiel. Aleluya. Fiable. Y quiero leerte la palabra que a Pablo también le preocupaba esto. Y cuando Pablo llegó a su final y sabía que iba a morir, porque lo sabía, porque él tenía la revelación, yo sé que el tiempo de mi partida está ahí. Entonces a él le preocupaba a Timoteo, su hijo en la fe, pastor en Éfeso, con una responsabilidad de tipo apostólico. Y él le preocupaba porque había visto a Timoteo muy deprimido, muy hecho polvo, muy impotente ante muchas cosas que habían estado pasando en el entorno de la iglesia en Éfeso, y no vamos a entrar en eso. Entonces Pablo descarga el corazón, no pensando en él, pensando en Timoteo. Y le dice esto, entre otras cosas brillantes, maravillosas, que le dice es esto: palabra digna de confianza es esta, lo que te voy a decir. O sea, lo que te voy a decir, Timoteo, tómalo como palabra de Dios. Y le dice varias cosas. Y luego dice, si somos infieles, porque Pablo sabía que los santos también somos infieles, que los ministros también somos infieles de vez en cuando a Dios. Dice, aun si somos infieles, Él, Dios, permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios, me recordaba el Espíritu Santo esta mañana, Dios es fiel hasta con los impíos. Dios es fiel hasta con los que van al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es tan fiel que no puede negarse a sí mismo. No puede dejar de ser fiel. Igual que no puede dejar de ser luz. Igual que no puede dejar de ser santo. Igual que no puede dejar de ser amor. ¿Tú te crees que Dios no ama a los que se van al infierno? Pero esta expresión, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede dejar de ser fiel, de verdad que me bendice. Porque a veces los creyentes tenemos batallas, tenemos luchas. Al principio de la vida cristiana, en el medio y sobre todo al final. Y las luchas están ahí. Pero ¿será que el Señor ha escuchado mis oraciones o no? Y si ha escuchado mis oraciones, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo malo? ¿Por qué no me pasa lo bueno? ¿Y por qué a esto? ¿Y por qué al otro? ¿Y por qué a mis hermanos? ¿Y por qué a este pastor y al otro le pasa esto, le pasa lo otro? Y tenemos muchas preguntas duras, difíciles, imposibles de responder para nosotros. Y cada vez hay cosas más desafiantes. Esta semana yo escuché un mensaje que un pastor escribió para su amada congregación y luego se suicidó, porque ya no aguantaba más. Y claro, él escribió eso descargando su corazón y pidiendo perdón, pidiendo disculpas. No estaba orgulloso por lo que iba a hacer, pero lo hizo. Y cuando él le dice, es que yo he visto a lo largo de los años que a los pastores le pasa esto, le pasa lo otro, que la gente es ingrata,
que la gente son unos críticos y unas lenguas largas, que no respetan, que no aman, que no apoyan, que le importa un bledo a sus pastores, y empieza a relatar un montón de cosas que son verdad. No son toda la verdad. A lo mejor, si fuera consciente de toda la verdad, no se hubiera quitado la vida. Yo no lo justifico, tampoco lo condeno. Pero, claro, son preguntas, Señor, pero ¿cómo va a ser? No, ¿cómo va a ser? No, ya fue. ¿Cómo va a ser que a este santo le ha pasado esto? ¿O ha terminado aquí, o ha terminado allá? ¿O ha abandonado la fe? ¿O ha traicionado a Cristo? ¿O ha traicionado su matrimonio? ¿Pero esto qué es? Bueno, queridos hermanos, esta es la vida en este planeta. Y ante eso, ahí es donde tú y un servidor tenemos que decir, bueno, puede que esto es real, yo no voy a negar la realidad, yo no voy a meter la cabeza debajo de un ladrillo, pero eso sí, mi Dios es fiel. Él no tiene culpa de nada. Él no es culpable, Él no es responsable de nada de las barbaridades que hace el hombre, ni los santos, ni los creyentes, ni el otro, ni la otra. Él no es culpable de nada, Él siempre ha sido fiel. No es que Él no ha dado la gracia, no es que Él no ha dado el poder. No, Dios no es responsable de eso. ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel y nunca deja de serlo. Y no hace falta esperar a estar en el otro lado para tener que decir, ¡ay! Ahora entiendo que tú eres fiel. Hombre, haberlo entendido abajo, chico. Cuando llegues al cielo no hace falta que tú entiendas que Dios es fiel. Ni tú tendrás que afianzarte en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque allí no hay demonios, allí no hay enfermedad, allí no hay desafíos. Allí en la gloria de Dios no se permite nada de esa basura. Entonces tú allí no vas a necesitar nada. Vas a tenerlo todo sin pegar un palo al agua. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ahora sí, mañana también, y sabe Dios, el futuro, sí tenemos que tener muy firme en nuestro espíritu. El Dios eterno es un Dios que es fiel también a mi vida. Eso te va a ayudar a orar. Eso te va a ayudar a caminar en la fe. Eso te va a ayudar a cuando no entiendas cosas en torno a tu vida, ni en cuanto a los demás. Cuando no tengas respuestas de verdad que te satisfacen, ni para ti, ni para el otro, ni para nadie, porque no las vas a tener. Pero en esos momentos que dentro de ti y de mí, querido hermano, puedas decir, yo sé que Dios me es fiel. A mí nunca me va a fallar. Yo puede que le falle a Él mucho, pero Él a mí no me va a fallar. Él es digno de mi confianza, Él es digno de mi fe, Él es digno de mi alabanza, Él es digno de mi entrega, Él es digno de mi servicio, Él es digno de mi amor, Él es digno. ¿Por qué es digno? Porque es Dios. Y entre otras muchas razones, porque Él es fiable, Él es fiel a mi vida. Ahora déjame mencionarte, solamente porque aquí habría mucho más que decir, pero no quiero cargar demasiado. Déjame recordarte 5 áreas, 5 manifestaciones. Yo las he escogido intencionalmente, estas 5 manifestaciones de la fidelidad de Dios a nuestras vidas. Primera y más importante, Dios es fiel en perdonar mis pecados. Si tú un día te atreves a mirar para atrás y a poder valorar
aunque sea de una forma inexacta, muy inexacta, muy por debajo de la realidad, pero si te atreves un día con la Biblia en la mano y delante de Dios a hacer un análisis de todos tus pecados desde que te has convertido, ya no contamos para atrás, porque lo de atrás quedó enterrado, quedó aparte, fuera. De ahí no cuentes para atrás. No cuentes para atrás. No vale la pena, porque algunos de nosotros pecábamos ya en el vientre de nuestra madre, antes de nacer. Y no me digas que no es bíblico, porque Jacob pecaba en el vientre de su madre. Quería agarrar al otro y trincarlo y no dejarlo, en fin. Hay algunos que son hasta malos, ya, y si no, pregúntale a las señoras. Y dice, ¿qué llevo dentro? ¿Y qué llevo? Este niño, esto que llevo dentro me la da. Bueno, olvídate, pero desde que naciste de nuevo, ¿cuánto le debes a Dios? ¿Cuánto amor, cuánto respeto, cuánta oración, cuánta adoración, cuánto servicio, cuánto le debemos a Dios? Porque cada cosa que le debemos a Dios es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es, dice Santiago. Yo he hecho esto algunas veces y he quedado tan abrumado que he dicho, Dios, no puedo seguir. Porque sé que no lo veo todo, pero estoy viendo de más. Porque cuanta más luz tienes, cuanto más creces en Dios, cuanto más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo. Y no solamente lo bueno de ti mismo, sino lo malo de ti mismo. Y entonces te echas las manos a la cabeza. Entonces dices como aquel hombre de Dios tremendo, gigante del pasado, Andrew Murray, que decía, hasta cuando nos humillamos estamos podridos de orgullo. Digo, ese aprendió. Hasta nuestras buenas acciones están contaminadas de basura. Así es, entonces, yo alabo a Dios por ser fiel en perdonar mis pecados. Cuando tú y yo entendemos lo que el pecado insulta a Dios, le escupe la cara a Dios y a su Hijo Jesucristo y pisotea la sangre de Cristo, cuando tú y yo entendemos, aunque sea un poquito, el pecado, entonces tú no puedes otra cosa que decir, gloria a Dios, que Dios me perdona mis pecados. Dijo el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, y lo tenemos, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Así que si estamos en engaño y en mentira, ya sabes quién está contigo, por más creyente que seas o ministro que seas. Porque vacíos no hay. O lo llena Dios o lo llena el diablo. Aquí no hay historia. Dice, pero si confesamos ¿qué significa? Si nos ponemos de acuerdo con Dios, si le llamamos a las cosas por su nombre, que eso es lo que significa confesar, si con la Biblia en la mano, si con la revelación en la mano, yo me veo confrontado por mi miseria, por mis pecados, pero si yo le confieso a Dios, dice la Biblia, Él es fiel. Aleluya. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, hermano, ¿cómo podríamos vivir cuando la luz nos habla de nuestras ofensas y de nuestras deudas a Dios, sin contar a los demás, que también? Pero mira, sin contar a los demás, pero a Dios, a Dios.
¿Cómo podríamos vivir? Bueno, no podríamos vivir. Tendríamos una salida trágica. Trágica. O tendríamos unas salidas, plural, trágicas. Pero ninguna de esas salidas trágicas es necesaria. Porque Él es fiel para perdonarnos. Si Dios te ha estado hablando de tu pecado o de mi pecado, yo en esta mañana me tuve que arrepentir. ¡Ay, qué has hecho! Primero, no se trata de lo que he hecho, se trata de lo que no he sido. Mucho más alto. Y para que estés relajado y tranquilo y no lo cubres, se trata de mi relación con Dios. Algo que no ha estado bien por los años. No ha estado como tenía que estar. Y mientras Dios guiaba en la alabanza, yo tuve que decir, Señor Jesús, perdón por esto y esto y esto. Hermano, es imposible estar en la presencia de Dios y tener los ojos abiertos sin que veas algo que está mal. Yo no sé cómo puede haber gente que vive tan tranquila, tan relajada, jají, jaja, sin arrepentirse. Con razón la iglesia está a veces en las manos del diablo y de un espíritu de engaño. Claro que sí, ya lo dijo el apóstol Juan, que por cierto le llamamos el apóstol del amor. Y no dudo que lo era. Pero él dice que si no tenemos pecado, no, yo no he ofendido a Dios, no, yo a Dios no le debo nada, tú no le debes nada a Dios, tú estás endemoniado, hermano. ¿Quién se atreve aquí en esta audiencia o por las redes de los santos o de los ministros, compañeros de ministerio que me estáis viendo? ¿Quién se atreve a decir hoy, yo a Dios no le debo nada, no tengo deudas delante de Dios? Porque si me dices eso, o una de dos, o estás engañado, o estás demonizado, o acabas de arrepentirte esta mañana, o ayer por la noche, y arreglaste con Dios y dices, hermano, por la gracia de Dios no tengo deudas. No tienes deudas porque las has arreglado. Bueno, yo no sé cómo has venido tú aquí, yo no sé si tú tienes deudas, si tú tienes ofensas con Dios pendiente, no lo sé. No lo sé, no es mi responsabilidad saberlo, pero quiero decirte que si el Espíritu Santo, aunque llegaste aquí muy relajadito y muy engañadito, porque se puede llegar aquí relajadito y engañadito a la vez, pero si el Espíritu Santo te dice, eso no está bien, tu actitud hacia mí en esto está mal, tu manera de vivir conmigo no está bien, tienes deudas pendientes, te estás haciendo el longui. Bueno, tengo una buena noticia. ¿Qué es la mejor noticia para mí? Es para ti. Si tú confiesas, ahora si te excusas, malo. Si le echas la culpa a la mujer, al marido, al otro, peor. No excusas, no. El que encubre su pecado no prosperará. Da igual que sea santo, que sea apóstol, que sea profeta. No prosperará. Pero el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Tu Dios, mi Dios, Dios es fiel para perdonarte pecados. ¿Cuántos pecados te va a perdonar Dios? Todos los que tú le confieses. Pero si no se lo confieso, no estás perdonado. No estás perdonado. Lo que actualiza el perdón que Cristo proveyó en la cruz del Calvario, lo que lo actualiza en mi vida es... mi arrepentimiento y mi confesión.
Segunda manifestación. Dice la Biblia que Él es fiel para santificarnos. ¡Wow! Buena noticia. Buena noticia. No sé cuántos de vosotros al leer la Biblia os habéis sentido asfixiados, presionados por toda la enseñanza bíblica de Cristo y apostólica, en el sentido que tenemos que ser santos y tenemos que ser santos y tenemos que ser como nuestro Padre, perfectos, completos, íntegros, y esto y lo otro, y que... ¿Alguien se identifica? Yo sí. A veces cuando leo digo, he tenido que leer otra vez lo mismo. Como hijos amados, no seáis desobedientes, sino santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En toda mi manera de vivir? ¿En toda mi manera de vivir? Sí. Oh, Señor, me falta. Me falta mucho, Señor. Me falta. Bueno, pero hay una buena noticia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo o totalmente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, o venga para llevarte a ti en tu propia vez, que puede ser en cualquier momento, Dios quiere encontrarte a ti santificado en espíritu, alma y cuerpo. Yo a veces le digo, Señor, por favor, ¿podrías esperar un poquito? Porque personas a quien yo respeto muchísimo en el ministerio están muriendo con 70 y pocos años. Digo, ay, Señor, por favor, espera un poquito. No quiero ir al cielo así. Quiero ir más santificado. Quiero ir más como Jesús. Y dice que fiel es el que os llama. ¿A qué nos llama Dios? A ser santos. Fiel es Dios que nos llama, pero no se queda ahí, porque si fuera solamente un llamamiento de Dios y de la Biblia, íbamos a estar muy presionados, ¿verdad que sí? Íbamos a estar muy incómodos. Pero dice, el cual también lo hará. Hay un lema en el Antiguo Testamento maravilloso que se repite. Es una frase poderosa. Dice, Yahvé es el santo y el que santifica. Oh, hermanos, si dijera solamente Dios es santo, yo estaría hecho polvo. Pero Dios es santo y el que me santifica. Dios es fiel en santificarme, en santificarte. Claro que tú tienes que colaborar, tú tienes que rendirte, tendrás que orar, a veces tienes que ayunar, a veces tienes que pasarlo mal, a veces tienes que negar tu propia carne, tu propio ego. Sí, tú tienes una parte que hacer muy importante, pero lo bueno es que Dios, el Santo, es fiel en santificarte. Así que si te falta un poco, como a un servidor le falta mucho, no te desanimes. Dices, pero Señor, yo sigo luchando con esto y con lo otro y con lo otro. Y sigo luchando con problemas que tal vez no son grandes problemas, no son groseros, no. Pero yo sé que hay cosas que no. Hay cosas en mi temperamento, en mi carácter que no. Hay carencias en mí que no son de recibo. Bueno, hermano, ánimo. Ánimo, Dios está de tu parte. Tú asegúrate que estás de parte de Dios, porque Él de la tuya está. Así que Dios es fiel en tu proceso de santificación. No te desanimes. Pero es que me falta, a mí también.
Tercero, esta también nos viene bien. Dios manifiesta su fidelidad en fortalecernos en nuestra debilidad. Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo: fiel es el Señor que os fortalecerá. Pablo estaba hablando en el contexto de una situación difícil, de cómo había unas personas perversas que le estaban complicando la vida a él, y él estaba pidiendo a la iglesia que orasen por él. Y en medio de todo esto, de esta vida difícil, que Pablo también la tenía, dice: fiel es Dios que os fortalecerá. No es agradable convivir con la debilidad. Es difícil vivir con la debilidad, sea espiritual, sea mental, sea emocional, sea física, sea económica, sea de lo que sea. No es difícil, no es fácil. Me contaron que alguien que conozco bien fue a visitar a nuestro hermano Costa Deer cuando ya estaba en casa, enfermo de la enfermedad que murió, y él ya no viajaba, ya estaba en su casa, ya estaba mal. De hecho, murió pronto. Y este hermano, que lo respetaba igual que otros lo queríamos mucho, dijo: yo no puedo, yo voy a hacer un viaje hasta los Estados Unidos desde España para ir a verlo y estar un rato con él. Si fuera hoy, yo también lo haría. Si fuera hoy, yo también iría a verlo, estar un rato con él, abrazarlo y luego venirme para España. Y este hermano, este ministro del Señor, fue. Allí estaba Costa, ya no era el Costa vigoroso, no, era un Costa ya apagado. Este hombre, este hermano, que tanto le respetaba, llegó allí y no se atrevía ni a hablar. Estaban ahí, entonces en un momento dijo Costa estas palabras. Dijo: mira, hermano, cuando yo era fuerte, yo amé y serví a Dios con todas mis fuerzas. Ahora estoy aprendiendo a amarlo en mi profunda debilidad. Casi cada día, un servidor, al pensar en ciertas personas que viven, ministros del Evangelio, algunos que conozco, que he apreciado, que aprecio, y cuando me hablan de su situación de debilidad, de enfermedad, de una absoluta limitación, no puedo menos que decir: Dios, por favor, fortalécele hoy. Que no le falte la fe. Que no le falte la fe y, Señor, dale fuerzas para seguir. Es difícil vivir con la debilidad, porque el hombre no fue hecho para la debilidad. El hombre fue hecho para estar siempre en plenitud de fuerza, mental, emocional, espiritual, física, de todo. Entonces, cualquier cosa que te debilite, cualquier cosa que te apaga, que te limita, es horrible. Y sobre todo si eso es crónico, si eso es constante, si es que es un día sí, una semana sí, otra también. Dios mío, hermano. Qué horror, qué horrible, qué difícil. Y ahí, sea tu caso, mi caso, sea el de un ser querido o de un hermano amado, ahí tenemos que recordarnos: Dios es fiel. Él está así, pero Dios es fiel.
Dios le va a ayudar. Yo no sé cómo, pero Dios lo va a sostener. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque se lo merece. No, no. Porque probablemente en la debilidad, y según qué debilidad, todos podemos decir tonterías. Y todos podemos tener luchas de fe. Y todos podemos venir a un momento donde no le tenemos nada bueno para dar a Dios. Y aún ahí Dios es fiel. Así que si has venido a este lugar débil, arrastrando debilidad espiritual, emocional, o una situación de familia, una situación que te golpea, recuerda, esta mañana recuerda, mi Dios es fiel. Mi Padre Celestial es fiel. El Señor Jesucristo es fiel. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. El último, para no extenderme. La Biblia dice que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en tu vida. Ay, Señor, llegaré hasta el fin. Con la ayuda de Dios, sí. Ay, Señor, pero esto está bien, hoy estoy en la fe, hoy estoy caminando, pero en un mundo de apostasía veo personas que han negado la fe, el otro deja la fe, no sé qué, el otro se quita la vida. ¡Puf! ¿Y qué de mí? Bueno, recuérdate a ti mismo, apégate, agárrate fuerte al Dios que te es fiel para completar lo que ha empezado en tu vida. Dios no es un chapuzas. No. Pablo dice, estoy persuadido, estoy profundamente convencido. Le dice desde una cárcel a su amada iglesia de Filipos. Estoy profundamente convencido, persuadido, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa palabra perfeccionar, ahí, porque hay diferentes palabras en el original, pero esa palabra ahí significa traer hasta un buen fin. Me gusta esto, traer hasta un buen fin. Dios quiere llevarte hasta puerto, al buen fin, a completar el destino para tu vida. ¿Será que tú me vas a ayudar, Señor, de aquí en adelante? Sí, igual que te he traído hasta aquí. La pregunta no es si Él te va a ayudar, la pregunta es si tú vas a estar con Él y le vas a creer o no. Así que, queridos hermanos, si queréis poneros en pie, por favor. Me gustaría que terminásemos orando a Dios en esta mañana. Primero para darle gracias de todo corazón por ser como Él es. Por ser fiel, fiable. Yo sé, porque encuentro cada vez más gente en la casa de Dios, incluso que me dice, yo ya no me fío de nada ni de nadie, porque no puedo, porque mira esto, lo otro, me fié y mira esto, me fié y mira esto, que no, que ya está. Yo los entiendo, hasta me entiendo a mí mismo. Entiendo que no te puedas fiar de ti, pero ¿cómo te vas a fiar de ti si tú eres el menos fiable de este mundo para ti? Yo me fiaría algo de cualquiera menos de mí. ¿Sabes por qué? Porque a los demás no los conozco y entonces puedo estar engañado y me va bien porque estoy engañado, pero de mí mismo no, porque conozco el pelaje un poco. Son muchos años ya con uno mismo.
Y yo siempre le recuerdo a mi mujer, no te fíes de mí. Ni se te ocurra por un momento fiarte de mí. Yo he sido honrado. Yo he sido honrado. Si luego se fía y lleva un trayazo, yo no soy culpable. Yo he sido honesto. No te fíes de mí porque yo no me fío de mí en la carne. Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Si no mora el bien, ¿qué mora, hermano? El mal. ¿Cómo te vas a fiar tú del mal? Entonces a ti te falta materia gris. ¿Cómo te vas a fiar del mal? Hasta Dios dijo, maldito el hombre que se fía hasta las últimas consecuencias del hombre. Pero eso te incluye a ti también, ¿eh? Maldito eres cuando te fías de ti. Por eso Dios dice, oye, fíjate de mí. ¡Wow! ¡Qué mensaje más poderoso! ¡Aleluya! No, yo me lo llevo todo yo. Digo, Señor, yo lo he preparado para vosotros, pero en caso que no me lo llevo yo, levanta tus manos. Padre Santo, gracias por tener vida en este planeta para poder decirte, bendito seas por ser como eres. Gracias que tú eres fiel, Señor. Perdóname a mí. Perdóname a mí. Perdona en este día a cuantos lo necesiten por cada vez que hemos desconfiado de ti. Por cada vez que no nos hemos fiado de ti. O hemos pensado mal de ti. Dios, en el nombre y por la sangre derramada de tu Hijo Jesús, que seamos perdonados de nuestros pecados por no fiarnos de ti. Padre, que tu Espíritu Santo grabe en nuestro espíritu esta verdad gloriosa, que tú, el Dios eterno, eres fiel. Siempre lo has sido, siempre lo serás, para siempre, por todas las generaciones, es tu fidelidad. Gloria sea a tu nombre en este día. Oro, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oro por cada persona que está aquí, toda persona que esté conectada ahora o algún día con este mensaje por las redes. Oro, Señor, que donde hay pruebas, tentaciones, luchas, desgracias personales, desgracias familiares, preguntas sin respuestas. Oro, Señor, que tú te levantes por tu espíritu, por tu gran fidelidad. Levántate, Señor, levántate en cada corazón y que cada corazón vuelva a fiarse de ti y a alabarte a ti, Señor. Te damos gracias por ser un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén.